Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Pavel y voy a exponer el tema de elementos transponibles. En este tema es donde se incluyen también los transposones y vamos a tratar de abordar este y otros temas en conjunto. Primeramente, ¿qué son los elementos transponibles? Son secuencias o fragmentos de DNA móviles que se encuentran en el genoma de todos los organismos, según Pearce en su tercera edición. Regularmente son abundantes, representando el 45% del DNA humano. Y es importante recalcar que en este tipo de elementos también se pueden derivar mutaciones que pueden ser de lesiones, duplicaciones o inversiones. Posteriormente vamos a ver ejemplos de este tipo de mutaciones y pasamos a las características generales. Dentro de las características generales, una vez que analicemos un diagrama en la siguiente lámina, primero vamos a analizar lo que vienen siendo las repeticiones directas flanqueantes o cortas. Este tipo de repeticiones miden entre 3 y 12 pares de bases de longitud. Pueden hallarse en ambos lados de los elementos transponibles, pero no forman parte ni se mueven con ellos. Las secuencias son variables, pero su longitud es constante por cada elemento. O sea, pueden variar sus secuencias sin ningún problema, pero la longitud siempre va a ser igual de un lado y de otro. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente esquema. Y la presencia de estas repeticiones producen cortes escalonados, que también lo vamos a ver en esta lámina. En esta lámina se representan, bueno, las repeticiones que se hablaron anteriormente, que son elementos transponibles que se inserta el DNA. Como primer paso, tenemos que se realizan cortes escalonados en el DNA específico y se muestran aquí en esta parte. Posteriormente el elemento transponible entra o se autoinserta en el DNA y después de esto vienen el paso número 3, que son los cortes escalonados, dejan fragmentos cortos de DNA de la cadena simple. Y en el cuarto nos dice que la replicación de este DNA de cadena simple produce repeticiones directas flaqueantes. Es aquí donde se producen este tipo de repeticiones y se producen otro tipo de repeticiones que vamos a ver a continuación, que son las repeticiones terminales o invertidas. Estas secuencias miden entre 9 y 40 pares de bases de longitud y se complementan entre sí en forma invertida. ¿A qué se refiere esto? Que si yo me pongo a analizar, por ejemplo, de 5' a 3', se encuentra, por ejemplo, aquí una adenina, una citosina, otra adenina. Y si me voy a esta, por ejemplo, aquí está al revés. Se encuentra la A, la A, la C, la A de nuevo, la G, la T, la T, la C, la A y la G, de manera contraria. Es como que si se estuvieran, pues sí, como si nos hubiéramos volteado. Y pasa también de esta misma manera, la C, la T, la G, la A y de nuevo la A. Y se ven en esta parte, en la parte rosa. Muchos elementos transponibles tienen características comunes, claro. La mayoría de los elementos transponibles generan repeticiones directas flaqueantes, como las anteriormente vistas, a cada lado del punto de inserción del DNA. Y como les habíamos analizado, pues representan este tipo de repeticiones terminales invertidas. Y esta es una representación, lo habíamos analizado en el ejemplo anterior, con el punto A. Y bueno, aquí es como una visualización, una representación, ya sin colocar pues ya más bien en qué manera se está llevando a cabo o se está transponiendo. Y bueno, este es un ejemplo. Posteriormente pasamos con los mecanismos de transposición. En este caso tenemos los transposones de DNA. Es importante diferenciar entre transposones de DNA y retrotransposones. Los transposones de DNA, pues bueno, se movilizan en forma de DNA, como lo dice, en lugar de transcribirse primero el RNA, que al contrario pasa esto en los retrotransposones. Son transposones a través de un intermediario de RNA, donde participa la transcriptasa inversa. Aquí en estas imágenes se puede mostrar un ejemplo de cada uno de ellos. Y pues bueno, pasamos a la siguiente. Una vez entendidos estos conceptos, bueno, la transposición replicativa, que son los tipos de transposición, consiste en la introducción de una copia nueva del elemento transponible en un sitio nuevo, mientras que la copia vieja permanece en el sitio original, lo que determina el aumento de copias del elemento transponible como consecuencia de la transposición, a diferencia de la transposición no replicativa, que consiste en la incisión del elemento transponible del sitio donde se hallaba y su inserción en un sitio nuevo sin aumentar la cantidad de copias. Esto requiere de la replicación de los pocos nucleótidos que constituyen las replicaciones directas. Y pues bueno, aquí se tiene una comparativa entre estas características de los elementos génicos transponibles. En la clase 1, como venía entre paréntesis, se encuentra la estructura de las repeticiones invertidas terminales cortas,
los genes codificados, que son el gen de la transposasa. Transposición, bueno, es por DNA, como lo habíamos comentado. Y estos son algunos ejemplos que vamos a ver ahorita algunos, yéndonos un poco a la historia, vamos a ver ahorita algunos ejemplos del maíz, de la uva y de todo eso. En la clase número 2, pues bueno, en nuestra estructura tenemos las repeticiones directas terminales largas. En genes codificados tenemos el gen de la transcriptasa inversa. Y pues bueno, esto sucede por el RNA, como lo habíamos comentado, o por un RNA intermediario, más bien dicho. Ejemplos de esto son la levadura, la copia Drosophila megalogaster y algunos seres humanos. Tenemos aquí el ejemplo de los transposones, de cómo al transcribirse, bueno, es mediante el RNA y pues bueno, es en sí un diagrama como el que se vio en los transposones, pero este es de retotransposones. Y aquí vienen, bueno, van a empezar los ejemplos. Este es un ejemplo de retotransposones en el caso de la uva. Nos comenta aquí lo que la uva negra, el gen, este es el nombre, regula la síntesis de los pigmentos antocianinas. En el paso número 2, la uva se encuentra en este color. En las uvas blancas se produjo la inserción de un retotransposón cerca del gen, este nombre, interrumpiendo la síntesis de las antocianinas. Y bueno, ya ocurre aquí la mutación, que en las uvas rojas una segunda mutación removió la mayor parte del retotransposón, dejando un fragmento. La producción de las antocianinas se restaura parcialmente. Y pues bueno, aquí como comentario dice que el color rojo y blanco de las uvas resulta de una inserción y de una deleción de un retotransposón. Este es un ejemplo claro. Nos basamos a la historia. En este caso, el caso más representativo que analizamos también en la clase es de Barbara McClintock. Fue la descubridora de los elementos transponibles. Por ahí viene una fotografía de ella. Y bueno, ¿a qué se refiere esto? De los granos del maíz, que el estudio del maíz jaspeado condujo a Barbara McClintock al descubrimiento de los elementos transponibles, como, o más bien dicho, también lo conocemos como los genes saltarines. Esto es, o bueno, este tema que acabamos de ver es más que nada eso, ver de qué manera funciona esto y ver de qué manera Barbara McClintock los ponía como genes saltarines y pues bueno, llegamos a esta conclusión. De mi parte es todo, espero que el tema haya quedado algo resumido. Vuelvo a repetir, me basé en Pierce, en su tercera edición, y espero que haya quedado bastante entendido el tema. Muchas gracias.